Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 29 de noviembre de 2016. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 5 horas y 20 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico destacamos en el día de hoy datos relacionados con el consumo desde el Reino Unido a las 9:30, todo en horario GMT. El IPC desde Alemania, la previsión para el mes de noviembre nos llegará a las 13:00 GMT y la previsión del Producto Interior Bruto desde Estados Unidos perteneciente al tercer trimestre del presente año nos llegará a las 13:30 GMT. Bueno, vamos a los aspectos técnicos. Les recuerdo que en Forex Índices estamos para atenderles y también hasta el 31 de diciembre pueden beneficiarse de rebajas sustanciales para planes de enseñanza en el año 2017, si reservan plaza para el 2017 antes del día 31 de diciembre. Bien, vamos a los aspectos técnicos, le vamos a plantear el mapa de operaciones a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Comenzamos con el euro dólar. No hay nada nuevo, sigue midiendo las fuerzas del refugio histórico de muy largo plazo del 1,0609 y en torno a él va generando un rango. Lo lucha, lo pelea, pero incapaz totalmente de desprenderse del mismo y día tras día el precio de apertura de jornada lo va generando muy pegado a él. Hoy lo tenemos en el 1,0619, franja de 10 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el refugio 1,0609 y el precio de apertura de jornada 1,0619. Como vemos, colocado por debajo de esta doble barrera. Para que adquiera presiones alcistas, tiene que remontar el precio de apertura de jornada, imprescindible 1,0619 con sus patrones correspondientes. Solamente este hecho le abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace actuará para que nos ayude a tomar decisiones en el 1,0663. El quiebre de esta pieza llevaría la cotización buscando la siguiente de la misma categoría y con la misma función. En el 1,0705 y la principal resistencia del día viene delimitada por un nivel intraanual en el 1,0750, siempre que cotice por debajo del precio de apertura y del refugio de muy largo plazo, sobre todo si sufre rechazos en firme, de esta doble pieza le alimentará presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace actuará en el 1,0566. Batida esta pieza, perdón, 1,0568. Batida esta pieza, tendría el camino libre para probar la siguiente de la misma categoría, 1,0514, y el principal soporte de jornada lo seguimos delimitando en la congestión de mediano plazo de el 1,0470. Último soporte y principal del día. Para el negocio inmediato, el precio de apertura de jornada y el refugio tienen la clave. Mientras no consiga remontar el precio de apertura de jornada, las presiones alcistas para hoy están vetadas. Las presiones bajistas se acentuarán si no consigue remontar esta doble pieza y sufre rechazos firmes del mismo. Para negociaciones extradiarias, como ya venimos comentando, mientras no abandone el radio de influencia del 1,0609, lo único que hará la cotización del euro dólar será girar y girar en torno al mismo. Continuamos con la cotización del dólar yen. El refugio de mediano plazo de los 111,78 le salva de caídas superiores desde el inicio de semana. El precio de apertura lo genera un poquito por debajo, en los 111,67. Doble barrera para hoy, pequeña zona muerta inoperable con respecto al precio entre los 111,78 y los 111,67, precio de apertura del día. Mientras no pierda el precio de apertura de jornada, no hay miedo de presiones bajistas. La primera R intermedia le impide la progresión al alza en los 112,23. Para que continúe presionando al alza, tiene que remontar esta pieza, 112,23. Solo así tomará presiones alcistas más acentuadas. La principal resistencia del día
viene delimitada por el refugio de largo plazo de los 112,73. La imagen sobre esta pieza es clara y ya nos está formando un eje central de operaciones en torno al mismo. De ahí que le coloquemos como principal resistencia para el día de hoy 112,73. Otra intermedia como nudo de enlace actuará en los 113,20 y la última refugio de mediano en los 113,74, de donde fue rechazada al final de la semana pasada. Por la parte de abajo, la cotización adquirirá presiones bajistas acentuadas si cede en la congestión de mediano plazo y el precio de apertura de jornada 111,67. Si le abre la puerta con sus patrones correspondientes, los 111,67, le imprimirá presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia nos ayudará a tomar decisiones en el nivel de los 111,24. Principal soporte de jornada a nivel de corto plazo 110,70 y el último intermedio se lo colocamos en los 110,28. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, la primera resistencia intermedia 112,23. Por la parte de abajo, atentos, muy atentos al precio de apertura de jornada 111,67. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. En estos horarios de preapertura europea, la cotización encuentra el apoyo en su punto de partida de jornada, que hoy lo genera en el 1,0124, y la primera resistencia intermedia le cierra la progresión al alza en el 1,0148. Para que continúe presionando al alza, tiene que remontar y consolidar por encima del 1,0148. Si esto se produce, tendría el camino libre para probar de nuevo la pieza que le está impidiendo la progresión al alza en las últimas jornadas, refugio de mediano-largo plazo en el 1,0184, principal resistencia cercana, y otra intermedia le colocamos en el 1,0226. Por la parte de abajo, para que presione a la baja, en primer lugar no tiene que abrirle la puerta el 1,0184, tiene que seguir cerrándole la puerta en esta pieza. Si esto se produce, atacará como primer soporte el precio de apertura del día, 1,0124. El principal soporte cercano viene delimitado por un nivel de corto en el 1,0104. Dos intermedios como nudos de enlace actuarán en el 1,0073 y 1,0042. Batida esta pieza, ya buscaría el precio de apertura anual en el 1,0006. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera R, 1,0148, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada 1,0124. Seguimos con la cotización del libra dólar. Como ya venimos comentando desde hace muchísimas jornadas, la cotización está encerrada. Por la parte de arriba siempre le frena la progresión al alza el nivel de corto plazo del 1,2526 y por la parte de abajo le sigue salvando de caídas el refugio de muy largo plazo del 1,2299, generando un rango estructurado dentro de estas piezas delimitado por las mismas, mientras no consiga batir al alza el 1,2526 o perder el 1,2299, lo único que hará la cotización del libra dólar será girar dentro de las mismas. El rechazo en firme del día de ayer nos lo dice todo desde un punto de vista técnico. El precio de apertura de jornada hoy lo genera en el 1,2409. Mantiene una imperceptible presión bajista en estos horarios de preapertura europea. Para que se torne alcista tiene que remontar el precio de apertura del día en el 1,2409. Si esto se produce, abriría puertas a presiones alcistas. R intermedia como nudo de enlace 1,2438. La siguiente de la misma categoría y con la misma función, en el 1,2472. Última y principal de jornada, nivel de corto plazo 1,2526. La imagen nítida totalmente sobre esa pieza. Por la parte de abajo, si no consigue remontar el precio de apertura de jornada, acentuará sus caídas. Soporte intermedio como nudo de enlace actuará en el 1,2381.
de la misma categoría y con la misma función en el 1.2347 y batida esta pieza tendría el camino abierto para probar el principal soporte del día a 100 puntitos de la situación actual, 1.2299 con gestión de muy largo plazo. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, la primera resistencia, precio de apertura de jornada 1.2409, por la parte de abajo, primera pieza de soporte 1.2381. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Atrapado totalmente y mantado en el radio de influencia del nivel intraanual de los 0,7475. Gira en torno al mismo, generando un ranguito de corto plazo. Lo lucha y lo pelea esta pieza tan importante en términos intraanuales y en esa lucha genera su precio de apertura un poquito por encima, en los 0,7495. Encerrada la cotización entre el nivel intraanual y el precio de apertura. Para que progrese al alza en el día de hoy tiene que remontar los 0,7495, precio de apertura del día. Solo así lo hará. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace. Actuará para que nos ayude a tomar decisiones en los 0,7532. La principal resistencia de jornada la seguimos delimitando en la directriz bajista de largo plazo que en el día de hoy nos pasa sobre los 0,7587, directriz que nos viene desde el mes de abril del año 2013. Por la parte de abajo, sufriendo rechazos de los 0,7475, le alimentaría más presiones bajistas. Dos intermedios como nudos de enlace, 0,7453 y 0,7420. Batida esta pieza, la directriz alcista de muy largo plazo desde el año 2001, quebrada y nunca confirmada, como principal soporte del día, hoy nos pasa en los 0,7384, a unos 100 puntitos de la situación actual. Para el negocio inmediato, la progresión al alza tiene que venir determinada por el quiebre del precio de apertura de jornada. La progresión a la baja tiene que venir determinada por rechazos en firme del nivel de los 0,7475. Seguimos con la cotización del euro-yen, encerrada entre el refugio de mediano largo de los 118,89 y el precio de apertura de jornada 118,59. Encerrada en esta franja de 30 puntos, generando un ranguito de corto plazo. Para que presione al alza tiene que remontar los 118,89. Si le ayuda, le abriría la puerta a progresiones alcistas. R intermedia como nudo de enlace, actuará en los 119,47 y la principal resistencia, nivel de corto plazo, 120,18,5. La imagen sobre esta pieza sigue siendo totalmente nítida, el respeto fiel al final de la semana pasada, el día 25 de noviembre. Por la parte de abajo, si cede los 118,59, abrirá puertas a presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace en los 118,14 y batida esta pieza, el principal soporte del día lo delimitamos en un refugio de mediano largo 117,52. Para el negocio inmediato la imagen es nítida totalmente. Por la parte de arriba la primera R 118,89, por la parte de abajo primera pieza de soporte 118,59. Bien, terminamos el análisis del martes día 29 de noviembre de 2016. Esperamos que les sea de utilidad. Le damos las gracias por su atención y en Forex Índices estamos para atenderles. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.